para el análisis esta noche aquí en Grimanchik. Quien conoce de cerca el entorno de la Organización de Estados Americanos es el doctor Diego García Sayán. Él ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido ministro de Justicia en nuestro país, es actualmente relator de Naciones Unidas para temas de independencia nacional. Y el doctor García Sayán nos acompaña esta noche en el programa para conversar de este y otros temas, por supuesto. Doctor García Sayán, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted después de mucho tiempo. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación para conversar con ustedes. Un gusto estar en tu programa. Doctor García Sayán, una primera evaluación podría darnos usted de la visita de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. ¿Qué sensación le ha dejado? Mira, yo diría una primera sensación positiva por dos razones. La primera que podría sorprender es que las distintas organizaciones y personas invitadas para dialogar con la misión han participado, han dado naturalmente puntos de vista que no son necesariamente concordantes con lo de quienes vinieron o quienes siguieron en esas reuniones, pero de alguna manera se ha expresado una voluntad de todos de ser escuchados, lo que me parece algo importante porque refuerza la legitimidad de una misión como la que está terminando en estas horas su visita al Perú. Y en segundo lugar, que la misión ha cumplido el propósito para el cual vino, que no era resolver los problemas de entrampamientos que hay en el país en estas 48 horas, sino recoger información para hacer un análisis de la situación para que el Consejo Permanente de la OEA posteriormente defina líneas más concretas de acción para hacer algo que sí está pendiente y que no era el propósito de esta visita, que era promover mecanismos de diálogo, que es el punto tercero de la resolución de hace un par de semanas, que estaría pendiente para que el Consejo Permanente defina cuáles son las mejores líneas de acción en esa perspectiva. Entonces, en ese panorama, en medio de una baraúnda de tensiones y de conflictos de posiciones, creo yo que el balance acaba siendo positivo, habida cuenta, por supuesto, de que era ingenuo suponer que en 24 horas de visita, por arte de magia, todos los temas se iban a resolver o echarse debajo de la alfombra, ¿no? Y siguiendo esa interpretación suya, doctor García Sayán, ¿qué tipo de informe o de conclusión puede entregar la OEA cuyo contenido ayude a encontrar algún punto de equilibrio en esta disputa de poderes? ¿Qué nos puede sugerir hacer la OEA a partir de ese informe? Bueno, eso habrá que esperar qué cosa es lo que la misión decide poner en blanco y negro, pero indudablemente un informe de este tipo es un informe que entraña una elaboración delicada y rigurosa, que no es solamente hacer una especie de acta de qué cosas se escuchó durante estos 2 días de distintos actores, que fueron naturalmente versiones dispares y a veces contradictorias y enfrentadas entre sí. Tiene que tener naturalmente este informe un elemento de análisis para priorizar cuáles pueden ser aquellos aspectos en los cuales puede haber, primero, más posibilidades de llegar a ciertos acercamientos, o segundo, más necesidad y más urgencia de llegar a ciertas coincidencias. Tiene que ver esto, por supuesto, con los términos y los plazos de duración de las instituciones elegidas, el Congreso y el Poder Ejecutivo, cómo es que se pueden establecer ciertos mecanismos de comunicación hoy día bloqueados, y ante el fracaso de espacios como el Acuerdo Nacional o la Iglesia de producir un acercamiento entre estos sectores en tensión. Entonces, creo yo que lo que vendría para adelante es muy importante, es decir, los mecanismos de diálogo que tienen que ser impulsados, propuestos, pero a partir de lo que se ha escuchado, recogiendo los aspectos que puedan ser más convergentes y poniendo tal vez en segundo plano aquellos que puedan ser más divergentes para que se traten en su momento. Suena más fácil decirlo que hacerlo, claro. Pero evidentemente esa es la razón de ser de esta decisión, y no solamente hacer una visita para constatar que hay una crisis política, que hay desencuentros, pero insisto, tiene que haber aquí un grado de elaboración, y puedo dar muchos ejemplos de cosas que no simplemente habría que transcribir versiones, sino ver cómo sale. Por ejemplo, el tema de las denuncias de denuncias penales que puede tener el presidente en funciones. Naturalmente hay ciertas pautas normativas que tienen que ceñirse,
de acuerdo a lo que está establecido en nuestra Constitución, y eso es lo que tendría que hacer probablemente la misión de la OEA, ver cómo se puede dar un seguimiento a eso para que no se confronte con lo que está establecido en la norma constitucional, y pienso, Correcto. entre otras cosas, en el artículo 117 de la Constitución, Claro. que el día de hoy, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han enfatizado que es una norma que tiene que ser cumplida y que no puede ser orillada por nadie, ni siquiera se entiende por la fiscal de la Nación. Clarísimo, doctor García Sayán. Ahora, en esa misma línea, si ese informe es un análisis a profundidad, y como usted bien lo señala, no es un acta, y puede ser una invitación al diálogo entre las partes, pienso en el año 2000, 2001, la importancia que tuvo la OEA en el diálogo que se produjo en nuestro país para salir de los farragosos y complejos años del Fujimorato, pero me pregunto si no hay vocación de diálogo de los actores políticos, si no hay una intención de encontrar acuerdos, si no hay una auténtica voluntad de poner por delante los problemas del país antes que sus propias ambiciones y sus propias miradas del poder, ¿no cree que seguimos arando en el mar? Mira, es una reflexión inteligente y una duda y una interrogante que tiene sentido lo que está planteando. Pero naturalmente las condiciones sociales, políticas, no tienen por qué ser estables, unilineales, y pueden ser materia de modificaciones en el curso de procesos de diálogo y de conversación política. Podemos ver, como lo he mencionado en varias ocasiones, situaciones mucho más críticas de las que hoy afecta el Perú, situaciones de guerras internas en otros países o aquí en la región latinoamericana, que a partir de mecanismos de aproximación en donde los buenos oficios de una instancia o de un grupo de personas van acercando las posibilidades de diálogo a partir de unos pocos elementos en común que puede haber, eso abre algunas posibilidades, tal vez partiendo del sentido más racional y básico, de decir, bueno, la supervivencia de unos y otros, en este caso la supervivencia política, que puede permitir establecer primero unos canales a través de los cuales se encuentre puntos en común. Claro. Que esto signifique a corto plazo lo que ocurrió en el año 2000 en un contexto político muy distinto, una mesa de diálogo en donde hay unos interlocutores sentados en un lado y otros en el lado contrario con una agenda común. Eso en este instante podría parecer un poco difícil, pero naturalmente lo que vendría tendría que sustentarse tal vez en una agenda, ¿por qué no?, en estos mecanismos utilizando un peruanismo, es decir, un corre, ve y dile, buscando los elementos en común para ir produciendo ciertos acercamientos en temas que son hoy día críticos, cómo se investiga a altas autoridades del Estado, cuáles pueden ser las funciones, las acotaciones, el papel de la Fiscalía de la Nación, de las comisiones investigadoras del Congreso y otros, felizmente en un contexto interesantísimo en donde el día de hoy han habido resoluciones muy importantes y contributivas a un espacio constructivo por parte de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, aparentemente desconectados de esta visita, pero directamente conectados. El uno decir, bueno, sí se puede investigar al presidente de la República, como lo había ya planteado el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y en segundo lugar, el énfasis de que hay un marco constitucional que tiene que ser el que se respete por todos, tanto por el Congreso, como por la Fiscalía, como por el Judicial, de manera que de alguna manera, en el curso de estos 2 días, en coincidencia con esta visita, se ha producido una especie de despeje del panorama que ayuda a que ciertos fantasmas se pongan de lado. Correcto. Y que ciertas intenciones de cortar camino, de eludir obligaciones constitucionales, se pongan de lado, y esperemos que todas las autoridades concernidas respeten sin discutir lo que ha sido resuelto tanto por el Tribunal como por la Corte Suprema el día de hoy. Ahora, sin duda, la Comisión de Alto Nivel de la OEA ha conversado, creo, con actores claves, por ejemplo, en los 3 poderes del Estado, ha conversado con bancadas y con congresistas, no ha conversado con partidos, bueno, en la medida en que estos no existen, o son solo clubes, o franquicias, si usted quiere, u organizaciones criminales, según el Ministerio Público. Pero en ese sentido, doctor García Sayán, ¿percibe usted
que algún interlocutor válido con representación en lo social ha quedado fuera de estas conversaciones y quizás debió ser incorporado? Mira, en 2 días no se puede exigir demasiado. Formalmente no ha habido una interacción con los partidos políticos, es verdad. Sin embargo, ha habido con las distintas bancadas, con congresistas no agrupados, con un congresista a veces que pueda no estar agrupado, con organizaciones de la sociedad civil, con distintas expresiones de organización de los medios de comunicación, como has mencionado, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con distintos actores, de manera que el abanico de interlocución ha sido realmente amplio y representativo para recoger versiones, recoger posiciones. No ha sido un espacio orientado a avanzar en negociaciones, sino para escuchar, llegar a conclusiones. Estimo, yo no he participado en esas reuniones bastante generales y me parece muy bien que esta visita haya sido una visita que se haya manejado con cautela, sin grandes anuncios, Así es. sin una proclamación estentoria de lo que van a hacer, sino más bien con modestia, en recoger versiones, saber que aquí hay, como es más o menos obvio, un tremendo desencuentro sin un curso claro de cómo se sale de esta penumbra, y espero pues entonces que el paso siguiente que se dé sea un informe riguroso, como seguramente habrá de serlo, Así será. para que sea lo antes posible y que no esperemos hasta el final del Mundial o de las fiestas, y que el Consejo Permanente luego, en cumplimiento de lo que está pendiente de esta resolución, defina Vote el los informe. mecanismos Claro. a través de los cuales se va a promover el diálogo, el mecanismo que se va a hacer, si va a ser un grupo de trabajo, si va a ser una persona que encarnará esta atribución tan difícil, que naturalmente tendrá que ser alguien distinto de los cancilleres en funciones que han venido a esta visita de 2 días y medio, porque difícilmente los cancilleres en funciones o vicecancilleres pueden dejar de lado sus obligaciones internas durante un tiempo mayor, que es el que necesitaría para estas gestiones de buenos oficios. Muy bien. Pero esperemos que se encuentre la persona o las personas indicadas para ello. Doctor García Sayán, muchísimas gracias por habernos dado sus impresiones en relación a ese tema. Ojalá que prime esa mirada optimista, digamos, de que podamos encontrar a partir de estas ayudas que vienen desde la OEA la salida a nuestras confrontaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que así sea. Muchas gracias por la invitación. Diego García Sayán ha estado con nosotros. Él es el actual relator de Naciones Unidas para temas de independencia nacional. Bueno, ha sido ministro de Justicia y ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que conoce también a la OEA.